Bien, pues vamos a entrar a la palabra, nomás como un contexto, ¿verdad? Un contexto para nuestros hermanos que nos visitan, y si alguien no ha estado también aquí en la serie, pues estoy viendo los domingos Primera de Timoteo con ustedes y también Romanos, algunos domingos Romanos, otros domingos Primera de Timoteo. Por cierto, nuestro hermano Alonso y nuestro hermano Víctor, ellos están llevando, ya están todavía están en Primera de Juan. Sí, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y después van a continuar con Segunda de Juan, que es un solo capítulo, y Tercera de Juan, ¿verdad? Y entonces yo en Primera de Timoteo, pues hemos estado recorriendo Primera de Timoteo. Timoteo era un pastor de la iglesia en Éfeso. Se calcula que tendría más o menos entre 25 y 30 años. Y Timoteo se está desanimando por las luchas que hay en el ministerio. Timoteo se está desanimando por la presión que hay en el ministerio de estar al frente de una iglesia. Hay luchas, hay presión. La vida cristiana, aunque tú no estuvieras al frente de una iglesia, la vida cristiana ya lleva presión, ya lleva lucha. En la vida cristiana eres tú contra todo el mundo. Tú contra la mente de este mundo, ¿verdad? La mente de este mundo es la mente de Satanás. La Biblia lo enseña por todos lados, ¿verdad? Este mundo está organizado, está diseñado de tal forma que es un mundo anticristiano. Y cuando decimos mundo, pues me refiero a los sistemas del mundo, ¿verdad? Que básicamente serían los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas económicos, los sistemas sociales, los sistemas educativos. Entonces hay presión, todos tenemos presión en la vida cristiana, pero pues más poderoso es el Señor, ¿verdad? En nosotros. Sí, me gusta mucho cómo dice el himno que cantamos hace rato, el de Castillo Fuerte. Dice, en algunas versiones dice, si muestra su furor, si muestra su vigor Satán y su furor, si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Pero me gusta más la versión original, porque dice que muestre su vigor, que lo muestre. Sí, así dice la versión original de Martín Lutero. Parece como que Martín Lutero estaba cucando al diablo, ¿verdad? Que lo muestre, a ver, muéstrame todo el vigor que tienes, todo tu furor. No creo que Satanás estuviera cucando al diablo, pero sí creo que simplemente está diciendo, mira, haz lo que quieras, pero no nos podrás dañar, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros y nosotros estamos en Cristo. Entonces, la vida cristiana, hermanos, lleva presión, y Timoteo estaba viviendo la presión del ministerio, y Timoteo se está desanimando. No es muy difícil darnos cuenta que Timoteo se está desanimando del ministerio, pues por ver todas las exhortaciones que Pablo le está dando. ¿Sí? ¿Qué les parece si solamente leemos los títulos de Primera de Timoteo? Primera de Timoteo forma parte de 3 cartas de las 17 cartas que Pablo escribe. Primera de Timoteo forma parte de 3 cartas que se llaman las cartas o epístolas pastorales, porque son consejos de Pablo a un pastor, ¿verdad? Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Entonces, fíjense, Primera de Timoteo lo saluda y luego advertencias contra falsas doctrinas. Luego Pablo habla un poco acerca de su ministerio. Luego, instrucciones acerca de cómo orar en la iglesia, ¿verdad? Un capítulo muy breve. Luego, requisitos de los pastores, de los obispos, los que están al frente de una iglesia. Los que están al frente de una iglesia reciben 3 títulos diferentes, y los 3 títulos se refieren a la misma persona, haciendo alusión a diferentes aspectos de su ministerio, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 títulos? Obispos, ¿cuál es el otro? Pastor y anciano. Obispo, pastor y anciano son 3 títulos para la misma persona. Obispo es en relación a su vigilancia que tiene sobre la vida de los creyentes. Vigilancia no para vigilar la vida. A ver, el pastor no está aquí para vigilar qué comes, qué vistes, qué programas ves. Eso es asunto entre tú y Dios, y cada quien va a dar cuentas a Dios por eso. Pero sí es vigilancia para cuidar al rebaño de los de afuera, ¿verdad? De los falsos maestros, de falsas doctrinas, etc. Entonces es la palabra griega episcopus. Obispo viene de la palabra griega episcopus. Epi significa por encima de, y scopus
De ahí viene la palabra, por ejemplo, endoscopio. Endo significa dentro, scopio significa observar. Sí, telescopio, microscopio, ¿verdad? Hay un monte frente a Jerusalén que se llama el monte Scopus, que es el monte donde Jesús miró a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Entonces el obispo es el que mira por encima. Es la idea de un pastor arriba de una piedra y abajo están las ovejas paciendo tranquilas. Están tranquilas porque él está parado arriba de la piedra viendo más allá de las ovejas a ver si acaso se acerca ¿quién? Un lobo, ¿verdad? O un ladrón. Entonces hay requisitos para los obispos, también hay requisitos para los diáconos. Los diáconos son servidores dentro de la iglesia que su enfoque es más el área material. Luego hay una pequeña y gran declaración de fe, una especie de credo, el misterio de la piedad. Luego, en el capítulo 4, se predice la apostasía sobre que va a entrar en el mundo, que ya está en el mundo y que se iba a infiltrar en la iglesia. Dice, pero el Espíritu dice claramente, se refiere al Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa dar marcha atrás. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Entonces, la palabra doctrina es la palabra griega didascalía, que significa enseñanza. De ahí viene la palabra didáctica, ¿sí? Una enseñanza. Y si está diciendo que son doctrinas de demonios, entonces son enseñanzas, pero son enseñanzas mentirosas, ¿sí? Son falsedades que enseñan los demonios. Y aquí da algunos ejemplos. No son todos los ejemplos que podría dar Pablo, pero da algunos ejemplos, ¿verdad? Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, son mentirosos, son hipócritas, se han infiltrado en la iglesia, y de hecho, esto hay que conectarlo con 2 Timoteo, que fue el pasaje que leyó nuestra hermanita Janet. 2 Timoteo capítulo 3, aquí menciona a estos mentirosos con más detalle. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y da una lista, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y miren la clave, porque uno dice, no, pues así es la gente del mundo. Sí, así ha sido la gente del mundo y nosotros también éramos así. Pero aquí está mencionando algo muy específico, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, negarán, tienen apariencia de, mira qué santa es esa persona, qué piadoso, pero ya si los observas con detenimiento su caminar día a día, al final su estilo de vida lo que hace es negar la eficacia de ella. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Cuando dice ella, ¿de qué está hablando? De la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad, se puede decir varias explicaciones, ¿verdad? Pero la piedad es el efecto práctico de una vida rendida a Cristo. El efecto práctico de una persona que está gobernada por la ley de Cristo. Esa es la piedad. La Biblia habla de los piadosos, ¿verdad? Los piadosos en contraposición ¿a quiénes? A los impíos, ¿verdad? La Biblia habla de impíos y habla de piadosos. Bien, entonces Pablo en 1 Timoteo dice que estos son hipócritas, mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ellos enseñan doctrinas de demonios y pone algunos ejemplos. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Es pecado comer carne de puerco. Es pecado comer camarones. Es pecado tomar Coca-Cola. Digo, tampoco estoy diciendo que es lo mejor, ¿verdad? Pero de ahí a que sea pecado, pues ya es otro tema. ¿Sí? Es pecado tomar café. Por ejemplo, los adventistas dicen que es pecado tomar Coca-Cola y tomar café y creo que también carne de puerco. Los judíos o los judaizantes, pues ellos siempre dicen que es pecado comer carne de puerco y ciertas cosas, ¿verdad? O, por ejemplo, es pecado beber alcohol, beber vino, ¿verdad? Bueno, hermanos, ya hemos hablado de este tema bastante y tampoco quiero que nadie entre en avivamiento aquí, ¿verdad? De que si digo que no es pecado, pues entonces hay que entrarle duro. No.
no es pecado, pero no es lo mejor. Sí, se acabó el tema, ¿verdad? Pero si alguien quiere más explicación, pues con gusto la podemos dar así en persona, ¿verdad? Ya sea nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Alonso o su servidor, ¿verdad? No es lo mejor, no es pecado, pero no es lo mejor. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si te toma con acción de gracias. Por ejemplo, ¿quiénes enseñan que es pecado casarse? Hay grupos que enseñan que es pecado casarse. Hay algunas sectas incluso. Pero especialmente en el catolicismo se enseña que para los sacerdotes no pueden casarse, ¿verdad? Y dan toda su explicación. Y la Biblia no enseña eso, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo alude que él tendría derecho a traer una esposa y Pedro sabemos que estaba casado. Eso es seguro porque el Señor sana a su suegra, ¿verdad? Bien, entonces, después de que predice la apostasía, da también algunas exhortaciones. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos. ¿Cuál es esto? Todo lo anterior, todo lo que ha estado hablando los primeros 3 capítulos del apóstol Pablo, ¿verdad? Serás buen ministro de Jesucristo. Entonces aquí vemos que un buen ministro de Jesucristo va a hablar, como dice Pablo por ahí, creo que es en Hechos 20, cuando se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, le dice, yo no he rehuido, le dice a los ancianos de Filipos, anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, todos los temas. ¿Ibas a mencionar algo? De Éfeso, gracias hermano, ¿verdad? Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces nos buscamos, nos esforzamos por aquí en la iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos ayuda siempre pues a hablar de todos los temas hasta donde sea posible, hasta donde el tiempo nos alcance. Entonces le dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Doctrina, esta palabra hermanos, tal vez no lo sepan todos, tal vez algunos lo sepan y otros no, con toda seguridad, pero esta doctrina causa alergia en muchas iglesias, causa alergia. No sé cuántas veces, no llevo la cuenta, pero quizás si lo hubiera notado pasarían de 50 o 70 veces donde en algunas iglesias donde llegué a ir, pastores me decían, hermano, predica lo que quieras, pero nomás no nos hables de doctrina. Nomás no nos hables de doctrina. O sea, iglesias me lo llegaron a decir, no nos hables de doctrina. Bueno, pues si no les voy a hablar de doctrina, no sé, hablemos del clima, hablemos ¿de qué? De fútbol. Hablemos de noticias, no sé, lo de Morena y el escándalo que traen ahorita, Vladimir Putin y Ucrania, todo eso. ¿Por qué? Porque no hay ni un centímetro cuadrado en la Biblia, completen la frase, que no sea doctrina. No hay ningún centímetro cuadrado en la Biblia que no sea doctrina, todo es doctrina. Porque doctrina es enseñanza. Y si aquí arriba está hablando de doctrinas de demonios y son mentirosas, obviamente los demonios nunca van a decir la verdad. Entonces, si habla de doctrinas de demonios, se implica que hay doctrinas que no son de demonios, y eso está de sobra decirlo, pero el Señor dice en la Biblia en Lucas que la gente se admiraba de su doctrina, ¿verdad? Y todo lo que Jesús decía es la verdad. Los demonios dirán la mentira y Jesús siempre dirá la verdad en su palabra. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces hay buena doctrina, y al decir buena doctrina se infiere que hay mala doctrina. Mala doctrina. Bien, entonces se dan cuenta, son consejos que Pablo le está dando sistemáticamente a Timoteo. Y luego llegamos entonces al capítulo 5, donde ya hemos visto esto las últimas semanas. Habla de cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a las hermanas, a las mujeres de la iglesia, cómo tratar a las viudas, cómo atender a las viudas en sus necesidades, que la obligación de la iglesia es ayudar a las que en verdad son viudas. Y vimos que las que en verdad son viudas son aquellas que, porque si dice en verdad son viudas, está dando a entender que hay unas que falsamente o aparentemente son viudas. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿se murió o no se murió su esposo? No. Lo que pasa es que en ambos casos no tienen esposo, pero cuando dice en verdad son viudas, se refiere a que no tienen verdaderamente quien les ayude económicamente. Y entonces aquí dice la Biblia claramente que la iglesia debe tener una lista, sea puesta en la lista
solo la viuda no menor de 60 años. Bueno, todo esto ya lo vimos, solamente estoy dando un contexto para los hermanos que nos visitan y si alguien más no había estado aquí. Y entonces entramos ya directamente a esto, los ancianos que gobiernan bien. A partir de aquí tomamos hoy. ¿Se dejó de proyectar? Yo creo que porque le moví aquí. Bien, vamos a ver. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y ya vimos la semana pasada que cuando dice honor, doble honor, no se refiere a que si los saludabas de una forma amable, ahora los saludes más amablemente. No, no se refiere a eso. Doble honor se refiere a una remuneración económica. Lo dice claramente. ¿Tú lo pagaste? ¿Sí? Ah, ok. Estamos en el versículo 17 de 1 Timoteo 5, 17. Porque arriba, en el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y entonces los versículos siguientes nos deja claro que cuando dice honra a las viudas se refiere a ayuda económica con las viudas y lo asocia con la palabra honra. Y de la palabra honra se deriva la palabra honor. ¿Sí? Y entonces acá en el 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar. Y se ha discutido qué podría significar eso de predicar y enseñar, ¿verdad? A lo largo de los siglos por teólogos y maestros. Algunos dicen que se refiere a personas, a ancianos de la iglesia que andaban en las calles evangelizando y además estaban enseñando dentro de la iglesia. Eso es una postura. Andaban predicando, hacían labor de evangelistas en la calle, pero también enseñaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Otros dicen que simplemente se refiere a las dos modalidades de exposición de la palabra que puede haber en una iglesia, que es la predicación y la enseñanza. Aquí, por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos a las 10 de la mañana la escuela dominical. La escuela dominical está más asociado ¿con cuál de los dos? ¿Con predicación o con enseñanza? Enseñanza, ¿verdad? Y a partir de ahorita, por ejemplo, ahorita en este momento que es el sermón, normalmente se asocia más con predicación, ¿verdad? Hay unos que son muy buenos predicando, hay otros que son muy buenos enseñando, hay otros que no son buenos en ninguna de las dos, y hay otros que pues batallamos para predicar y empezamos a predicar y terminamos enseñando. U otros empiezan a enseñar y terminan predicando, ¿verdad? Entonces, nomás por si alguien no lo sabe, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? La diferencia es que la predicación es proclamación de verdades, proclamación, conexión de verdades en la Biblia y proclamarlas y presentar la gloria de Dios a través de estas verdades que están entrelazadas en las Escrituras. El enseñador, el maestro, lo que hace es que desmenuza todas estas verdades, las desmenuza hasta el hilo más delgado. Esa es la diferencia entre predicar y enseñar. Dicho de otra forma, un maestro puede tomar una predicación de 1 hora y hacer una serie de 20 horas de una predicación de 1 hora, porque lo que va a hacer es diseccionar, ¿verdad? Va a sacar varios incisos, varios párrafos de eso. Bueno, y ya vimos esto, ¿se acuerdan? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Aquí fue donde lo último que nos quedamos la semana pasada. Y que cuando Pablo está haciendo alusión a esta orden del Antiguo Testamento, donde Dios había ordenado que cuando los israelitas tuvieran animales trillando el trigo, separando el trigo, el grano de la paja, pues le dejaran que le echaran una que otra mordidita al trigo, ¿verdad? Porque si están trabajando ellos, los bueyes, para el beneficio humano, pues también los bueyes tienen derecho a comer algo, ¿no? Y vimos algunos pasajes, los llevé algunos pasajes, unas referencias cruzadas donde Pablo está diciendo que Dios, aunque dio ese mandamiento, Dios tenía algo más allá en mente, y era aquellos obreros que van a estar sirviendo en la obra. Que los obreros, para decirlo ya de una forma resumida, todo aquel que se dedica al ministerio debe vivir del ministerio. Claro, en la medida
en que la iglesia lo pueda sostener, ¿verdad? Yo hablé de mi caso, en el caso mío, donde la iglesia me ayuda con una parte, la iglesia no sostiene todo mi necesidad económica, pero lo que la iglesia me da es lo justo en base a la capacidad de la iglesia. Lo justo es lo correcto, ¿sí? Y yo estoy agradecido con la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia hace bien en atenderme en eso y les dije que la iglesia también me ayuda en otras cosas. Bien, contra un anciano, digamos que a partir ya de ahorita entramos al tema de hoy. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí se refiere no a anciano de edad, sino aquí la idea de anciano es aquel que está sirviendo en la iglesia, aquel que está al frente de una iglesia. No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En realidad, hermanos, esto de 2 o 3 testigos no solamente es para un anciano, es para todo mundo, para toda persona. Y esto de 2 o 3 testigos viene desde el Antiguo Testamento, donde incluso había pecados o delitos que merecían pena capital, merecían la muerte. Y con mayor razón si la persona está siendo acusada de algo, y esa acusación pone en riesgo su vida de que se le aplique la pena de muerte, no basta con lo que diga una persona, porque esa persona puede traer algo contra el acusado, ¿verdad? Y va a aprovechar ese hueco legal, esa deficiencia legal, donde nomás con lo que diga una persona basta, y dice, yo lo vi hacer esto y ya le echó a perder la vida al acusado, ¿sí? Hace varios años, cuando trabajaba allá en Playas, en una secundaria, alguien de repente, una madre de familia, bueno, eres un colegio, el colegio inglés, que tiene desde preescolar hasta preparatoria, pero nos enteramos que en primaria, una madre de familia acusa a un conserje de que el conserje había violado a su hijo. Ustedes saben, hermanos, que aquí en México es, primero vas a la cárcel, te estás ahí 2, 3, 4, 5 años y después averiguamos si eres inocente o no, ¿verdad? Creo que aquí el concepto legal es al revés que en Estados Unidos, ¿no? Allá eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y más como vienen las leyes ya que están aprobando en la noche, ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, nos están dejando, especialmente a los hombres, en un vacío legal terrible, terrible. Entonces, mientras se averiguaba si eran peras o son manzanas, a este hombre, al conserje, lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel y estuvo 3 años en la cárcel. Después se descubrió que era el padrastro del niño el que estaba abusando del niño. Pero la mamá, pues quería más al padrastro que a su hijo, ¿verdad? O sea, en lugar de haberse separado de él, en lugar de haber protegido al niño, quiso proteger al padrastro. Y entonces, pues le dijo al niño porque el niño se estaba quejando de que algo malo le estaba pasando, que alguien le estaba haciendo daño y era el padrastro. Y le echaron la culpa al conserje. Al final el conserje salió de la cárcel, pero ya había un estigma sobre él, ¿verdad? O sea, esto es bien peligroso, es peligrosísimo. Vivimos tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo. El Señor advirtió que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo dijo en un contexto de los últimos días. Digo, siempre ha habido maldad, pero hace unas semanas meditaba en eso ¿verdad? Que por lo que nuestro hermano Alonso estaba hablando acerca de la familia, y me estaba conectando, me estaba cayendo el 20 que no, es que la Biblia sí dice que en los años o temporadas previas al retorno de Cristo, la maldad iba a ser más mala, la maldad iba a ser más perversa, la maldad iba a ser más refinada, la maldad iba a ser más abundante. El Señor lo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, obviamente sabemos que de todas maneras la gracia de Dios es más abundante, siempre será más abundante. Dios nunca dejará sin recursos a sus hijos. Sí, entonces también en el ministerio se dan acusaciones contra pastores. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, ¿verdad? Estaba leyendo un comentario de Spurgeon que decía, de este predicador, Charles Haddon Spurgeon, que decía que es muy común que las iglesias a veces se ensañan con los pastores porque habrá personas resentidas debido a que eventualmente el pastor, si está ejerciendo bien el pastorado, eventualmente tendrá que llamarle la atención a alguien.
eventualmente tendrá que llamar la atención. Y nosotros no sabemos hasta qué punto el corazón engañoso y perverso puede estar ahí albergando, y Santiago advierte de esto, de, ¿cómo dice? Raíces de amargura. Raíz de amargura, el pastor yo que soy santo y que no mato ni una mosca, ¿verdad? Yo que soy una persona intachable, el pastor se atrevió a corregirme. Bueno, arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Y llega el momento, buscan, porque el que busca encuentra, y le encuentran algo al pastor, algo que lo magnifican y lo magnifican y lo magnifican, y pastores han sido destruidos, las vidas de pastores y sus familias, esposa e hijos han sido destruidos por acusaciones de personas resentidas. Estoy parafraseando todo un párrafo de Spurgeon, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. También Spurgeon decía que cuando una persona llegaba con él y tenía una acusación contra el pastor, Spurgeon le decía, me interesa mucho lo que estás diciendo, decía Spurgeon, porque Spurgeon tenía un equipo de pastores que colaboraban con él. O sea, me interesa mucho lo que estás diciendo, pero como soy muy malo para recordar, soy de memoria corta, por favor, escríbeme todo lo que me está diciendo y fírmalo, ¿verdad? Y ya en ese momento, pues ya el acusador decía, no, pues no es para tanto, ¿verdad? O ya se me olvidó a qué tema venía, ¿verdad? Y pues las personas se desaniman. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Aquí se está estableciendo, hermanos, el principio de que nadie está ni por encima de la ley y obviamente ni por debajo de la ley. Aunque sea el pastor, no por ser pastor, tiene más derecho a que se le tolere pecado. Dice a los que persisten en pecar. Y además el pastor, hermanos, aunque sea inconscientemente, aunque a lo mejor no sea algo oficial, pero eso es una realidad. Y es que el pastor, los que estamos al frente de una iglesia, hermanos, pues somos modelo, esa es la realidad. Somos modelo y es modelo de moralidad, modelo de conducta, modelo de todo de una vida cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Una de las cosas que yo he aprendido, ¿verdad? Porque sigo aprendiendo siempre, es que al final de cuentas uno no le va a dar gusto a todos. Va a ser imposible. Eso yo lo tuve que aprender porque yo ya me estaba enfermando de los nervios, ¿verdad? No le voy a dar gusto a nadie. Y una de las cosas que aprendí es que yo no puedo ser Mario con todos, porque no todos pueden manejarlo en sus mentes, en su entendimiento de la vida cristiana. Y cuando digo que no puedo ser Mario delante de todos, no me refiero a que tengo una doble vida. Me refiero a que tengo que reprimirme de algunas cosas, de algunas formas de mi personalidad frente a la iglesia y en mi relación con todos, porque las personas tienen la idea de que el pastor es una persona que más o menos anda así, miren, así. Dios le bendiga, hermano. ¿Verdad? Que el pastor es así robótico, que no sonríe, que todo es pecado para el pastor, ¿verdad? Que no sabe de chistes, que casi flota, ¿verdad? Por eso le hago así, ¿verdad? Se acerca el pastor flotando, ¿verdad? Hermano, mira, te presento esta. Dios le bendiga, hermano. Dice, qué santo es el pastor. Me refiero a personas que son niños espirituales. Son niños espirituales. Otros tienen la idea de que el pastor es una persona de 1,80 m, que viste traje, ¿verdad? Que parece motivador tipo Dante Hebel, ¿verdad? Y que siempre es así, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y los cristianos en victoria. Y que el pastor siempre te va a sacar una frase así que te dice, wow, se me iluminó el universo, ¿no? O sea, como una frase así bien espiritual. Y no entienden, muchos cristianos son bebés y no entienden que los pastores también sufrimos a veces de depresión, ¿verdad? También somos tristes, nos entristecemos, tenemos luchas, tenemos dudas, a veces no tenemos las respuestas, a veces no sabemos exactamente qué decirte, ¿verdad?
que nos gusta reírnos, que nos gusta contar chistes. Sé que me estoy describiendo a mí, ¿verdad? Pero la verdad es que así son todos los pastores que yo he conocido. Un pastor de allá de La Hermosa, de la iglesia de La Hermosa, ¿verdad? Que aquí mis hermanos lo conocieron bien, el pastor Delfino Ibarra. Yo una vez platiqué con él, es más, él me llevó, me invitó a que lo acompañara a un retiro. Y él me decía en el camino, nunca voy a olvidar esas palabras. Me decía, me empezó a contar chistes y me dijo, tú me inspiras confianza, me dice. No, nunca voy a olvidar esas palabras del pastor Delfino. Y andaba por un ranchito en Tecate. Me dice, tú me inspiras confianza. Yo no puedo ser así con todos en la iglesia. Dice, porque hay personas que no saben manejar eso, no saben manejar la humanidad del pastor, ¿verdad? Porque hay personas que son débiles y quieren que el pastor sea su fortaleza, y está bien. Pero cuando ven que el pastor, se enteran que el pastor también tiene luchas, entonces, qué mal pastor, ¿verdad? O no es un hombre de Dios o cosas así. Pero bueno, yo hablo todo esto así claramente porque la idea es que todos estemos más o menos en el mismo nivel, hermanos. Que todos maduremos, ¿sí? Esa es la idea. Y entonces, cuando aquí dice, a los que persisten en pecar, y está hablando de pastores que pecan, pero ojo, no que pecan sin querer queriendo. Aquí está hablando de pastores que sí los hay, que practican pecado. Y yo creo que aquí varios de ustedes se han enterado de casos así, ¿verdad? Yo me he enterado también de casos de pastores que están viviendo una vida pecaminosa, una vida irrepenta, se dice, donde no hay arrepentimiento, donde se les ha señalado un pecado y ellos dicen no me voy a arrepentir. Y yo estoy bien, y yo estoy bien, y yo estoy bien. ¿Sí? Por si alguien no lo sabe, ¿verdad? Pero estos casos existen. Por ejemplo, les cito uno que está en mi mente, un caso real de aquí en Tijuana, un pastor que sabe que cierta persona adulteró, se fue con la esposa de otro de la iglesia y luego regresa y el pastor lo pone a predicar al adúltero. Y le están diciendo, pastor, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes hacer. Y él dice, es que hay que ser misericordiosos, hay que ser misericordiosos y hay que ser misericordiosos. Y sí, hay que ser misericordiosos. El problema era que el adúltero no se había arrepentido de su pecado y seguía en adulterio. Entonces, lo vamos a ver aquí, ahorita, en el siguiente versículo. Pastores que una de sus formas de pecar es hacerse cómplices de otros que están practicando el pecado. Entendamos eso, hermanos. Entendamos eso. Los hijos de Dios, pastores o no pastores, todos pecamos. Y si aquí alguien dice que no peca, ya pecaste. Ok, pecamos. Pecamos repetidamente. ¿Sí? Incluso podemos pecar gravemente. Cuando digo podemos, no me entiendan la palabra podemos en el sentido de tienes permiso. No dije podemos en el sentido de tienes permiso. Dije podemos en el sentido de somos susceptibles de pecar. Un verdadero cristiano puede pecar repetidamente, puede pecar gravemente, pero jamás pecará definitivamente. ¿A qué me refiero con definitivamente? En un sentido que sea más allá de la gracia, de una gracia que Dios no pueda derramar sobre él para perdón si se arrepiente. Si todos podemos pecar. Podemos significa somos susceptibles de pecar. Todos. Pero lo que Juan enseña en Primera de Juan es que un verdadero creyente no estará pecando cínicamente repetidamente. Cínicamente repetidamente. ¿Verdad? No va a suceder eso. No va a suceder. Y entonces nadie está fuera de la ley, nadie está por encima de la ley, no por ser pastor. Y entonces dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. No más que hay un detalle, que para reprender, la reprensión implica una evaluación, implica un discernimiento, implica un cortar y decir, de aquí para acá está bien, de aquí para acá está mal. Implica discernimiento, implica juzgar. Implica juzgar. Y vivimos en una sociedad, y la verdad no me interesa casi nada la sociedad, me interesa lo que piensan los evangélicos, los cristianos. Vivimos en un mundo de evangélicos donde se ha infiltrado y se ha extendido la idea entre cristianos, la idea falsa entre evangélicos de que no está bien juzgar. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que tenemos que juzgar. Pero juzgar en el sentido de decir esto está bien y esto está mal. No en el sentido de condenar
de emitir una condena, de decir, esta persona no tiene perdón de Dios, esta persona no tiene remedio. No en ese sentido. De hecho, Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, sino esperad a la manifestación del Señor, el cual traerá a la luz todas las cosas. ¿Sí? Déjenme mostrarles un pasaje donde claramente se habla de juzgar. Clarísimo. Digo, podríamos ver varios pasajes, pero con uno basta. ¿Verdad? Primero los Corintios capítulo 5. Un caso pues escandaloso, ¿verdad? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Primero los Corintios capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, este es Pablo escribiéndole a los cristianos de Corinto. Cristianos que si uno lee el capítulo 1, ¿cómo eran esos cristianos? Hablaban en lenguas. Tenían todos los dones, eran exuberantes en dones. Y miren, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y una fornicación de tal calibre que ni siquiera entre los gentiles se escucha que existan estas cosas. Ni siquiera entre la gente que no es cristiana se escucha que existan estas cosas. A tal grado que alguno entre ustedes, ahí en la iglesia de Corinto, se acuesta con su madrastra. Estoy parafraseando para ahorrar interpretación. Se acuesta con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. Ustedes creen que no pasa nada. Ustedes creen que Dios es amor, que no hay que ser tan exagerados. Ustedes se creen open mind, progresistas, ¿verdad? Se creen una iglesia muy avanzada, ¿sí? en discernimiento, y han dictaminado que esto no es para tanto. ¿No debierais más bien vosotros haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense, quitado de en medio. Eso tiene un nombre en teología, ¿verdad? O en el mundo eclesiástico se llama excomulgar. Quitado de en medio. Bueno, y si seguimos leyendo, ¿verdad? Que no es el tema, solamente quiero llegar a este punto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no de plano con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, y una lista muy larga que faltó aquí, ¿verdad? Digo que se podría insertar aquí. Si así fuera, si se tratara de que los cristianos no nos juntáramos con mentirosos, fornicarios, avaros, idólatras, maledicientes, chismosos, etcétera, pues entonces tendríamos que salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón y cosas semejantes a estas. Con el tal ni siquiera coman. Se me viene a la mente este pasaje de Pablo también en Efesios capítulo 5 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Esta es la imagen de Cristo casándose con la iglesia siendo la novia de Cristo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, en un vestido de novia, ¿qué se nota más? ¿La mancha o la arruga? La mancha, ¿verdad? En un vestido de novia se nota más la mancha. Pero fíjense que el Señor no se conforma solamente con que no tenga mancha. Dice que no tuviese mancha ni arruga. Digo esto porque nosotros, hermanos, debemos, con la ayuda de Dios y con gran misericordia, considerándonos a nosotros mismos, puesto que nosotros mismos estamos sujetos a debilidad. Pero eso no significa que tenemos que bajar el estándar. No significa que tenemos que bajar la guardia de la demanda de buscar la santidad y de establecer la santidad en la casa de Dios. No debemos hacer eso. ¿Sí? Entonces dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si hacemos una lectura más cuidadosa, la implicación es esta.
¿Con qué derecho nosotros como cristianos podríamos decir, uy, mira, el mundo está mal, mira esta gente pecadora y mira aquel se metió con otra y aquel es un ladrón, aquel es un estafador? Y Pablo dice, dejen de estar viendo a los de afuera. De ellos, el Señor se va a hacer cargo. Ustedes tienen que hacerse cargo de los de adentro. Juzguen a los de adentro. Porque aquí lo está diciendo, dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera si no estamos juzgando a los que están adentro? ¿Verdad? El Señor Jesús dice, no juzguéis según las apariencias. Los que dicen que no se debe juzgar, citan ese pasaje del Señor ahí en Mateo. No juzguéis según las apariencias. Pero es que no citan la siguiente parte. Dice, sino juzgad. ¿Quién se lo sabe? Con justo juicio. O sea, no está diciendo que no juzguemos, está diciendo que juzguemos, pero que seamos justos. Seamos justos. Sí tenemos que juzgar. Y juzgar, ¿verdad? Por si alguien nunca escuchó esta explicación, la palabra juzgar viene del griego diacrino. Diacrino significa pasar a través del colador. Eso significa juzgar. Hermanos, la verdad es que para todo juzgamos. Cuando tú vas a comprar tomates, tú estás haciendo diacrino. Dia significa a través de. Dia. Es el prefijo dia de la palabra diámetro. ¿Qué es el diámetro? Un círculo, y el diámetro es la línea que pasa a través del círculo. Dia, a través de. Crino, de ahí viene la palabra crisis. Cuando decimos, la crisis está dura. Sí, está dura. Y la palabra crisis significa juicio, juzgar. ¿Verdad? Crino, de ahí viene la palabra criba. ¿Alguien sabe lo que es una criba? ¿Qué es una criba, hermanita Mari? Es un colador. Es un colador. ¿Han visto, no se han visto en algunas construcciones que hacen un colador así gigante donde llega el camión, ¿cómo le llaman esos camiones? Thornton, creo que le llaman, de volteo. Y vacían toda la tierra con piedra y todo en un colador gigante. Lo hacen, es grande, es 2 metros. Eso es una criba. O las máquinas tortilladoras tienen una criba. Es un colador. ¿Sí? Cuando tú vas a comprar tomates, tú dices, cuando tú tomas un tomate, dices, inconscientemente estás diciendo, tú eres mío. ¿Verdad? Este es para mí. Escojo este. Y automáticamente, ¿qué les estás diciendo a los otros tomatitos que se te quedan viendo? ¿Qué les están? Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Tú sí, ustedes no. Tú sí, ustedes no. Discernimos. Por ejemplo, siempre uso este ejemplo. Aquí en Tijuana se calcula que hay como 6,000 taquerías. Para no morirse de hambre, todas están bien. Para no morirse de hambre. Pero para darte una chiqueada, pues yo creo que no pasan de 10. ¿Verdad? Unos dirían que el ruso, otros que el francés, otros que el franco, otros que esto, pero no pasan de 10. ¿Sí o no somos selectivos a la hora de escoger qué restaurante vamos? No vamos, si tienes ganas de carnitas, no vas a cualquier carnita, vas a Carnitas Quiroga. ¿Verdad? Correcto. Ya se antojaron las carnitas. ¿Sí? Si vas a comer tortas, no vas a cualquier tortería. Si traes poquito dinero, pues vas a las del ranchito. Si traes buen dinero, vas a la Torta Plaza. Y no han probado las tortas que yo hago. ¿Verdad, hermano Edgar? ¿Sí? Entonces, somos selectivos, hermanos. Si para cosas irrelevantes somos selectivos, para la doctrina y la práctica tenemos que ser más selectivos. Porque son cosas que trascienden a vida eterna. Son cosas que trascienden a vida eterna. Bien, regresamos entonces al pasaje. Entonces, la iglesia tiene que practicar la reprensión. Dice, repréndelos delante de todos. Ay, eso está feo. Sí, pero acuérdense que la suma de la palabra es la verdad. La suma. Yo no puedo tomar este versículo, ¿verdad? Y en cuanto vean que el pastor está pecando, párense aquí enfrente y expónganlo. No, porque entre la palabra pecar y la palabra repréndelos cabe otro pasaje y otra normativa bíblica que se encuentra en Mateo 18. Y es la de que hay un procedimiento.
se va por partes. ¿Cuál es la primera parte del procedimiento, hermanos? Cuando vemos que alguien, sea el pastor, sea el diácono, sea el que barre, sea quien sea, cuando alguien está pecando, ¿cuál es el procedimiento? La primera parte del procedimiento, ¿cuál es? A solas. Y si no te escucha, 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y si tampoco a los 2 o 3 testigos escucha, entonces ya entra esto, repréndelos públicamente, ¿verdad? Y yo francamente, hermanos, muy pocas veces me he enterado de que alguien con quien se llegó al tercer paso, la persona sea restaurada. Muy pocas veces. La reprensión nunca es con la intención de destruir a la persona. La reprensión pública, cuando ya se llegó a ese extremo, siempre será, igual que con la etapa 1, etapa 2 y etapa 3, siempre será el arrepentimiento y la restauración del pecador. Pero muy pocas veces yo me he enterado que haya personas a las que se les reprendió públicamente. De hecho, no me he enterado más de 5 veces. Me he enterado de muchas que se les reprendió públicamente, sí, pero que aceptaron la reprensión con mansedumbre y se quedaron en la iglesia y se sometieron al Señor. Yo, es más, no creo que ni siquiera 3 veces me he enterado. Porque cuando se llega a este punto, lo que hace la persona que es reprendida es que se va a otra iglesia. Y se sale diciendo una acusación contra la iglesia que lo confrontó. ¿Cuál es la acusación? Todos ustedes se la saben. En esta iglesia no hay amor. No hay amor. No hay amor. En la mañana estábamos viendo una enseñanza fantástica, de veras que no se la pierdan, vengan a la escuela dominical. Y nuestro hermano Alonso estaba hablando acerca de la disciplina. Hoy tocó algo sobre, y vas a hablar más sobre el tema, ¿verdad? Hoy fue nomás como la lectura del título del capítulo, ¿verdad? De la disciplina con los hijos. Y yo estaba pensando, viendo en perspectiva, viendo en retrospectiva en mi vida, cuando Dios me ha disciplinado, y pensando en cuando yo disciplinaba a mis hijos, o cuando intento disciplinarlos, hay una única intención de parte de Dios. Una única intención. Y es una intención que se puede decir con una sola palabra. ¿Cuál es esa intención, Alonso? Amor. Edificar, que es con la intención, surge del amor. Hermanos, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, tú sabes que es por amor, porque los amas. Me gustó ese ejemplo que dio Alonso, porque yo lo usaba mucho con David y Martín de niños. Yo le decía a mis hijos, por ejemplo, cuando David tenía, 10 años, le decía, o Martín, 10 años, hijo, ¿tú crees que tú sabes más que el vecinito que tiene 5 años? Y ellos pues inmediatamente captaban el punto y me decían, pues claro que yo sé más. Le digo, yo te llevo por 25, 30 años. Yo sé mucho más que tú. Y mi intención de disciplinarte es amorosa. Amorosa. La intención de la disciplina de parte de Dios siempre será el amor. Tenemos que asustarnos. Si tú eres una persona que tú dices, soy cristiano y no tengo ningún problema en mi vida, siempre tengo dinero en mi tarjeta, nunca me enfermo, la verdad es que mi vida cristiana es súper fácil, mi vida cristiana, asústate. Si nunca has conocido algo que se llama tribulación, prueba, disciplina, tristeza, asústate, porque es probable que no seas hijo de Dios. Es probable que no seas, muy probable, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, porque si estuvieran sin disciplina, ya no serían hijos, sino serían bastardos. Es una evidencia de que eres un bastardo, o sea, no eres hijo de Dios. De Dios no eres hijo, quién sabe quién serás, hijo, pero de Dios no eres, ¿verdad? Y entonces yo hace rato estaba pensando en la escuela dominical, decía, Señor, cuando tú me has disciplinado, yo no lo he visto en el momento, pero hoy te doy gloria porque sé que es porque me amas. Es porque me amas. Amén, hermanos. Es porque Dios nos ama y no quiere nuestra destrucción. Hay un salmo que dice, no me acuerdo cuál es, 30 y tantos creo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero luego da una advertencia, dice, casi escucho el tono de voz con que lo diría el rey David.
Pero por favor, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿verdad? Bien, entonces la reprensión se debe practicar en la iglesia, ¿verdad? Y nadie salgamos de aquí corriendo diciendo, ay, pues yo traigo una lista contra cierta hermanita, ¿verdad? Bueno, pues si vas a aplicar la reprensión, también para la reprensión hay normativa. Y una de las normativas para la reprensión es que cuando reprendas a alguien, te tienes que considerar a ti mismo. O sea, dice, no sea que tú mismo también seas tentado. La reprensión tiene que ser con gran misericordia. A ver, bien sencillo, ¿cómo tiene que ser la reprensión? Bien sencillo, contestaste esta pregunta. ¿Cómo quisieras que te reprendieran a ti? ¿Así? Así tiene que aplicarse la reprensión. Así como quieres que te reprendan a ti, así tú aplicas la reprensión. ¿Cómo? Pon salivita, y no una, pon 10 capas de salivita. Ponle música de fondo, sonríele, ámalo primero, abrázalo. Y al final se la tienes que soltar, porque la tienes que soltar el punto, pero tiene que ser con gran misericordia. ¿Sí? Una persona de quien yo aprendí mucho en la vida cristiana decía, hay 2 formas de matar una mosca. ¿Se acuerdan? ¿Con matamoscas o a martillazos? Con las 2 la vas a matar. Nomás que cada una implica una intención diferente, ¿verdad? A martillazos, hermanos, yo me confieso culpable de usar el martillo muchas veces, ¿verdad? Y el Señor me dijo, bueno, lo voy a usar contigo durante un tiempo para que aprendas a ya no usar el martillo, ¿verdad? Entonces, al final hay que matar la mosca. Pero ¿cómo la vamos a matar, verdad? ¿Cómo vamos a decir lo que está mal de la persona? ¿Sí? Bien, dice, para que los demás también teman. Para que los demás también teman. La implicación aquí, hermanos, es que la iglesia debe aprender el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Sí? Lo tengo que decir, esa es la verdad. Muchas iglesias pueden sentirse agradables y populares porque ahí pues siempre te van a decir que eres una maravillosa persona, que todo está bien en ti. Iglesias de 300, 400, 500 personas donde ahí se trata de que pienses que eres lo máximo, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos en el discipulado, qué forma tan curiosa de empezar una campaña evangelística, ¿no? Imagínate que hoy empezáramos una campaña evangelística. ¿Cómo se empiezan las campañas evangelísticas? Se invita a la gente y el que está dirigiendo le dice al público, qué hermosos se ven todos ustedes, qué chulos se ven. Dile a la persona que está a tu derecha, qué guapo estás, ¿verdad? Qué maravillosa persona eres. Pero ¿cómo empezó Jesús y Jesús y Juan el Bautista y los 12 que fueron enviados a predicar y los 70 que fueron enviados a predicar de 2 en 2? Pero ¿cómo empezó Juan el Bautista su campaña evangelística? Raza, se les quedó viendo a todos, ¿verdad? Pasó. Y ahora con ustedes, Juan el Bautista. Me salí de cuadro, ¿verdad? Y así. Y volteaba a los dos. ¡Raza de víboras! ¿Quién empezaría una campaña evangelística diciéndole a la gente, son unas víboras ustedes? Y luego aparte remata ahí sí con un martillo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sí. Se me viene a la mente este pasaje que está en Tito, donde Pablo le dice a Tito, ¿cómo le dice? Tito, Biblia, dice, creo que así dice. Sí, Tito 1. No, Tito, será el 13. Denme unos segunditos, hermanos. Sí, creo que aquí está.
este testimonio es verdadero. Fíjense, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo se refiere a personas que estaban dentro de la iglesia, contumaces. ¿Qué es una persona contumaz? ¿Qué es contumaz? Es como en español decimos cabezones, aferrados, ¿sí? Necios, ajá. Mayormente los de la circuncisión. Ya sabemos quiénes eran los de la circuncisión, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor nos estaba hablando sobre ellos, que siempre fueron la piedra en el zapato de Pablo a lo largo de todo su ministerio. Él iba, fundaba iglesias en la sana doctrina, en el evangelio de la gracia, y luego, en cuanto él se iba, llegaban los judaizantes a decirles, qué bueno que están en Cristo, pero también tienen que guardar toda la ley. ¿Sí? Bien, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Pablo está refiriéndose a alguien de ahí, de la isla de Creta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Hasta ahí la cita. O sea, todo el 12 no lo dice Pablo. Pablo está citando lo que otro dijo acerca de los cretenses en el 12. Y luego fíjense lo que Pablo dice. Este testimonio es verdadero. O sea, Pablo dice, me consta, así son los cretenses, ¿verdad? Por tanto, ahora le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Hermanos, la verdad es que si somos honestos, como debemos de ser siempre, aquí en la iglesia no nos la pasamos haciendo eso. Esa es la verdad. Es rarísimo que lo hagamos, pero estamos alertas y somos conscientes que se tiene que hacer cuando sea necesario. Reprender duramente. El pastor MacArthur decía, ¿cómo dice? Una predicación suave endurece el corazón y una predicación dura lo ablanda. Me pongo a pensar en ese masito que usan para ablandar la carne, ¿verdad? Hay un masito que se usa con picos, ¿verdad? Con picos. Él lo dijo, yo nomás pensaba en el masito. Mire nuestro hermano Alonso, tan tierno él siempre, pero aclaró que lleva picos, ¿verdad? Sí, hermanos, es cierto, la predicación dura ablanda, nos ablanda, ¿sí? Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos unos minutos todavía. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo usa mucho esta fórmula. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo está usando esta fórmula, es lo mismo que cuando nuestras mamás nos decían, o cuando nuestras esposas les decían a nuestros hijos. Les decían, andamos de trabajo, habíamos salido de viaje, lo que sea, ¿y qué hace? ¿Qué dice el dicho? Que cuando el gato está, ¿cómo dicen? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces los niños hacen lo que quieren ahí en la casa, ¿verdad? Y las órdenes que dejó el papá no las obedecen. Entonces, ¿qué hace la mamá? Mira, cuando venga tu papá, platicamos, vas a ver. ¿Sí? Es exactamente lo mismo lo que está haciendo Pablo. Lo que está haciendo Pablo está tratando de intimidar, está tratando de que Timoteo se sienta muy intimidado, muy intimidado. Gracias, de la gravedad, pero además de que Dios es el amo de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. Entonces no eres tú, Timoteo. En última instancia es Cristo el Señor de la iglesia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Te encarezco significa te encargo con sumo cuidado. Eso significa encarezco. ¿Sí? Te encargo con sumo cuidado. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Qué difícil es, hermanos. Qué difícil es ser lo más imparciales posibles. Cuando digo que difícil, no estoy diciendo que es imposible, pero sí estoy diciendo que es difícil ser imparciales. Difícil si no estamos sometidos a la verdad de que la iglesia no me pertenece a mí, no te pertenece a ti. ¿Sí?
Es muy común que en las iglesias, yo de veras no sé, yo no sé de alguna iglesia que no tenga esta sombra. La sombra de que, es que aquí hay ciertas familias que son las que mueven aquí todo, ¿verdad? En todos los lugares se da, en todos los lugares. Lo vi mucho en la iglesia en una iglesia donde yo estuve cuando recién me casé, hasta la fecha lo siguen diciendo, me encuentro por aquí algún hermano, lo que sea, y siempre es la misma idea, es que esta es una iglesia de familias, donde 2 o 3 familias son las que mueven aquí todo, las que dictaminan todo, ¿verdad? Y entonces el que sea una iglesia de familias, donde ciertas familias tienen el poder, entonces hace que las cosas sean parcialmente, las disciplinas sean parciales, las cosas se hagan con parcialidad, para no afectar a la familia, ¿verdad?, que tiene influencia sobre esta. No, hermanos, a veces yo pienso que uno de los problemas que nosotros tenemos, por los cuales todavía seguimos practicando ciertos pecados, es que se nos olvida que esta vida se nos va a acabar y que un día estaremos delante del tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuentas, Pensábamos que todavía la vida nos da para otros 50, 70, 80 años. Y no nos damos cuenta que la vida se nos podría acabar. Nuestro apocalipsis podría llegar esta noche. Esta noche es nuestro apocalipsis, se acaba el mundo para nosotros. Y vamos a pasar a la eternidad donde ya no podremos enmendar lo mal que hayamos hecho. Y vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo. Lo dice el apóstol Pablo. Y ahí se refiere a cristianos. Dice, sea bueno o sea malo. Cristianos haciendo lo malo, no solamente lo bueno, lo malo, pues vamos a dar cuentas de eso. Entonces por eso le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. A este hermano sí le llamo ¿verdad? Le voy a llamar la atención a este hermano porque es un hermano muy humildito y yo me siento con mucho poder. Pero esta familia no. Han venido varias veces a acusar a esta familia o a este hermano, ¿verdad? Pero pues tiene dinero y ofrenda mucho. No le voy a decir nada porque capaz que se nos van esos 3,000, 4,000 pesos semanales, ¿verdad? Se nos van. No debe ser así. No debe ser así. Y entonces el 22 está ligado a todo lo anterior. El 22 no está fuera de contexto. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y aquí está hablando de imponer ¿para qué, hermanos? Para el ministerio. Para nombrar a alguien a algún área de ministerio. Cualquier área. El encargado de la música, el encargado de esto, de aquello, del ministerio de varones, damas, todo eso. Y aquí se enseña algo bien importante, hermanos. Y es que aunque específicamente sí está hablando aquí de los ancianos, ¿verdad? El principio aplica a cualquier ministerio, a cualquier nivel, pero está hablando de los ancianos. Y hay una realidad, y es que para ser anciano de una iglesia hay que pasar un proceso largo. Algunas de las personas, de los hermanos que se fueron de aquí de la iglesia, su principal molestia o inconformidad es que aquí en la iglesia solamente oficialmente hay un pastor, su servidor, y dice, no, es que ahí están fuera del orden bíblico, porque la Biblia ordena que tiene que haber varios pastores, y siempre que me dicen que tiene que haber varios pastores, yo digo, amén, la Biblia dice que tiene que haber varios pastores. Estaba yo leyendo ahí en Gálatas, la vez que nuestro hermano estaba compartiendo, y me estaba dando cuenta de todo lo que Pablo anduvo en Arabia, y luego no sé dónde, y anduvo 3 años, y después anduvo 13 años o algo así, y al final suman como 17 años antes de que él empiece a ejercer su ministerio. Y Pablo ya era Pablo, o sea, era Saulo de Tarso, sabiendo 4 idiomas, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y aún así Pablo no se lanza luego al ministerio, porque entendió, o el Señor lo hizo entender, que había todo un proceso. ¿Cuántos años tardó Moisés en llegar a ser el Moisés de las películas que vemos al frente de una nación? ¿Cuántos años, hermanos? 40 años. 40 años. Sí. Es muy común en el mundo evangélico que hay institutos bíblicos donde hacen como una línea de producción así.
y los van graduando y los gradúan con el título o el rango de ministros. Que en la práctica, digo, lo sé porque me consta, salen y tú te vas a pastorear esta iglesia, tú te vas allá, tú te vas allá, tú te vas allá. Wow, dice uno, eso es que es complicado eso. O sea, eso hay un problema fuerte ahí. ¿Sí? O sea, el pastorado no es una cuestión de línea de producción donde se produce en masa. El Señor Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Verdad? Entonces dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, no te pongas a nombrar pastores así a diestra y siniestra. Dice, ni participes en pecados ajenos. ¿Por qué menciona eso? Porque no te pongas a nombrar a alguien, ¿verdad? A esta persona le gusta mucho servir, le gusta mucho la vida de iglesia, pues vamos a nombrarlo pastor. La implicación es, hay que conocerlo. ¿Cuánto tiempo tardamos en conocer a fondo a una persona? ¿Cuánto tiempo, hermanos? A fondo, a una persona. ¿Bastará 1 año? 2 años? 3 años? No. Toda una vida. ¿Verdad? No significa que vamos a esperarnos 40 años porque así pasó con Moisés. No creo que tampoco sea necesario 40 años, pero tampoco es algo que se da en 2 años o 3 años. El conocer a una persona y decir, esta persona es apta para el ministerio. No es algo que se da en 2 o 3 años. No lo creo. Entonces, dice, no participes en pecados ajenos. ¿Por qué? Porque si te pones a nombrar a personas para el ministerio sin haberlos conocido, resulta que estando en el ministerio te puedes enterar que esta persona practicó esto en el pasado, esto y esto y esto, y tú no te diste cuenta y resulta que nombraste al ministerio a alguien pues que traía un mal historial, un mal récord. Y entonces tú ya te estás haciendo cómplice de esa persona. Cómplice de esa persona. A eso se refiere. Consérvate puro. Consérvate puro. Ya hablé un poco o hablé más sobre este tema por allá en el capítulo 2 acerca de los requisitos de un obispo, de un anciano. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y justo ayer David me comentaba algo acerca sobre esto, ¿verdad? Y entonces, ¿saben ustedes que hubo una época, ya con eso terminamos, hermanos, estamos a buen tiempo? Hubo una época en Estados Unidos que se dio la prohibición. ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe qué era la prohibición, verdad? La ley seca, que fue en la ley seca, que era una prohibición de alcohol contra todo tipo de alcohol, todo tipo de bebidas. Esto fue en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, fue en la época de la Gran Depresión, por allá del 28, del 29, y fue bajo ese contexto de la depresión que floreció Tijuana. O sea, de hecho, por eso floreció Tijuana. ¿Verdad? Por eso hoy estamos aquí en cierto sentido, ¿verdad? Por una ley prohibitiva en Estados Unidos, Tijuana floreció. Fue la época del casino caliente, el casino de agua caliente. Entonces, como allá no podían beber alcohol en Estados Unidos, pues la gente nomás cruzaba la frontera y estaban en el paraíso, ¿verdad? Del alcohol, de todo tipo de bebidas. Y en ese contexto de la prohibición, que no duró muchos años, grupos evangélicos en Estados Unidos empezaron a tratar de fundamentar esa ley en que la Biblia prohibía el alcohol. Y es que en la Biblia a veces se habla de vino, o cuando se habla de vino a veces se usan 2 palabras diferentes en griego. Una es la palabra glucos y otra es la palabra oinon. Y creo que es con la palabra glucos con la que se habla de alcohol, de bebida con alcohol. ¿Sí es así, David? La otra, al revés, oinon. Oh, sí, tiene razón, tiene sentido. Porque glucos, ¿verdad? Está recién prensada, está dulce, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de que el Señor convirtió el agua en vino, bueno, lo acabo de ver ayer, yo sé que me van a creer. Es la palabra, se les iba a poner aquí en el texto griego, es la palabra oinon. Y cuando Jesús convirtió el agua en vino, convirtió el agua directamente en vino fermentado. En vino fermentado. No dice glucos, dice oinon, vino fermentado. Vamos a verlo aquí.
este pasaje. Y es versículo 23. Primera de Timoteo 5, 23. El pasaje interlineal. Dice, ya no estés bebiendo agua, ¿verdad? Udro, de donde viene hidro, algo que es, ¿verdad? De agua, relacionado con el agua, hídrico, udropote, sino a vino, oino, que viene a su vez de oinos, y aquí dice oino, sino a vino, poco estés usando por el estómago, ¿sí? Estómacon. Entonces está hablando de algo, una bebida alcohólica, de una bebida alcohólica. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Y es que el agua no era muy sana. En aquellas zonas del Imperio Romano no era muy sana el agua, curioso. ¿Sí? Había que mezclarla para que hiciera bien al estómago y mezclarla con vino fermentado, con bebida alcohólica, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Se ha discutido y esto ya es más especulativo, ¿verdad? ¿Por qué Timoteo estaría constantemente enfermo del estómago? Y se ha especulado que era por la presión del ministerio. Eso es lo que se ha especulado, ¿verdad? Y sí, en el mundo evangélico, en el mundo de los pastores, hay esa idea muy común o esa realidad aparentemente bastante común de que el ministerio enferma a las personas. Y yo tengo en mente a un pastor que siempre estaba muy, muy enfermo, a tal grado que incluso lo tuvieron que operar de quitarle la vesícula biliar. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Entonces esto es como un comentario parentético, se sale del tema hasta cierto punto, pero no del todo. Lo que le está diciendo es el ministerio te puede enfermar, ¿verdad? Bebe un poco de vino con agua. Pero entonces esto se conecta, los pecados de algunos hombres se conecta con ni participes en pecados ajenos. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo se conecta? ¿Sí? El 22 con el 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo va a suceder también con las obras buenas, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Termino con esto. Lo que Pablo está diciendo es que hay personas que se nota que no califican para el ministerio. Se nota. Tú ves su estilo de vida, se nota. Y hay otras personas que son buenos para fingir. Ten cuidado. No sea que estés imponiendo las manos y poniendo en ministerios dentro de la iglesia a personas que viven una doble vida. Hay que evaluar a las personas que están en el ministerio. Hay que evaluarlos, hermanos. Con toda su membresía. Sí. Sí, me quedé pensando en todo, en lo que esto implica que al Señor le importa mucho la salud de la iglesia. Porque está en juego la gloria de Dios. Está en juego el testimonio de la iglesia frente al mundo. Sí. ¿Mande? Sí, estaba pensando en todo eso. Que todo lo que vivimos aquí en la iglesia en años pasados. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Esto para mí, hermanos, yo me lo tomo para mí, y esto es así como siempre hay un foco naranja sobre mi vida. Siempre anhelando agradar a Dios en mi vida, no siempre lo logro, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan que yo le oro al Señor y yo le digo, Dios mío, yo quiero servirte en la obra. Hazme una persona aprobada cada día. Límpiame, más y más límpiame. Yo tengo verdadero temor a tal grado que me puede dar incluso un ataque de ansiedad, el temor de estar fingiendo,
el temor de estar aquí y ser un obrero no aprobado. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Igual para todos nosotros, hermanos. Tenemos que buscar ser hijos de Dios aprobados, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. O sea, no podemos jugar juegos religiosos y podemos engañarnos unos a otros. Ahí lo dice. Miren, el 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Va a haber un día de rendición de cuentas. Va a haber un día de rendición de cuentas. Paul Washer decía o dice en sus sermones, creo que es Paul Washer el que lo dice, tal vez David se va a acordar de esto, dice, si ese pecado que tú tienes ahí oculto se expusiera en una pantalla frente a la congregación o frente a la gente, dice, si se expusiera algunos pecados míos, así lo dice, ¿verdad? Paul Washer, David, yo quisiera irme y no regresar jamás de la vergüenza que me daría. De la vergüenza que me daría. La realidad, hermanos, es que todos estamos siendo limpiados gradualmente, cada día, cada día. El Señor hizo esta promesa. Con el nuevo pacto hay una promesa. Los limpiaré de todas sus inmundicias. Y ahí se refiere a la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos ha limpiado de todo pecado. Pero después dice, y de todos sus ídolos os limpiaré. Y ahí está hablando del proceso en el que estamos todos nosotros, siendo limpiados de todos nuestros ídolos. Porque ¿cuántas horas, días, meses o años le tomó a Dios sacar a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Cuántas horas, días, meses o años? De la esclavitud de Egipto. Una noche. Una madrugada. Sacarlos de la esclavitud. ¿Verdad? Yo sé que fue capciosa la pregunta. Solamente una noche. Pero ¿cuántos años le tomó quitar a los ídolos? A Dios le tomó una noche sacar a Israel de Egipto, pero le tomó 40 años sacar a Egipto de Israel. Tuvo que morirse esa generación. Tuvo que morirse esa generación. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos ser bastante conscientes de que todos nosotros estamos en la misma peregrinación. Por eso es que nosotros tenemos que ser pacientes unos con otros, misericordiosos, dice Pablo, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que ser muy misericordiosos. Pero aunque seamos misericordiosos, también, hermanos, tenemos que amar más al Señor. Tenemos que amar más la santidad. Amar más la santidad. Es probable que aquí haya una persona, por lo menos una persona que tiene una torcedura, una imprecisión, un error en su manera de entender el amor de Dios. Y me refiero a esto. La idea de que no hay que andar juzgando y Dios solamente es amor. Pues puesto que Dios es amor, Él nos ordena que nos limpiemos. Él nos ordena que nos limpiemos de pecado. Porque Él nos ama. Amén, hermanos. Bien, hasta ahí. Que el Señor nos siga ayudando. Amén, hermanos. Bien, vamos a orar. Padre bendito, a ti la gloria, Señor. A ti la gloria porque tú, Señor, no nos has pagado conforme merecen nuestras iniquidades, sino que tú, Señor, sigues obrando en nosotros, paciente, paciente, paciente. Que no tomemos esa paciencia como pretexto para seguir pecando, como licencia para seguir pecando. Que no tomemos la gracia como pretexto y tu paciencia como licencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguirnos purificando. Cada día, Señor. Hermanos, ya encontré lo que quería decir hace rato. Una de las cosas, miren,
La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Lo dice la Biblia? Sí, sí lo dice en Santiago. Pero escucha esto, no toda la gente tiene la madurez para escuchar tu confesión. No toda la gente tiene la madurez para escuchar tu confesión. Yo les digo algo, debemos practicar la confesión de pecado, la debemos practicar, la Biblia lo enseña en Santiago, pero no toda la gente tiene la madurez para escuchar tu confesión. Tienes que buscar personas sabias, prudentes. Una vez un pastor ministrando a un joven le dijo, esto es un caso real, le dijo a un joven, el joven andaba mal en su vida, se había metido incluso con algunas jóvenes de esa iglesia, pero ahora él estaba en Cristo, se estaba arrepintiendo, y el pastor le dice, porque le dice, pastor, yo quiero ser libre de esta cooperación. Dice, pues confiesa tu pecado. Y puso al joven frente a la iglesia que confesara el pecado, y ahí estaban los papás de la joven con la que él se había metido. Y la iglesia se dividió. No, así no se hacen las cosas. O sea, eso fue contraproducente. Pero sí tenemos que confesar nuestro pecado unos con otros. Ahora te voy a decir algo. A nivel personal, individual, tú no vayas delante de Dios y le digas, Señor, vengo delante de ti a confesarte que soy pecador. No hagas eso. Si tú haces eso, estás jugando juegos religiosos. Si tú le dices a Dios, Señor, yo te confieso que soy pecador, pues Dios ya lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Dios no necesita que tú le digas que eres pecador, pecadora. Pero la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Te fijas? No está diciendo que confieses que eres pecador, está diciendo que le pongas etiqueta a tu pecado, ponle nombre. Y cuando te confieses con otra persona, también ponle nombre. O sea, no vayas con otra, dice, este hermano es sabio, es prudente, es maduro. Hermano, vengo a decirte que soy pecador. El hermano volteará y te dirá, yo también. No, tú tienes que ir con alguien, y si no lo encuentras, pero sí, siempre ve delante del Señor y dile, Señor, yo tengo este problema, mi pecado es este. Ponle nombre y apellido al pecado. Ponle nombre y apellido. Ahora, ¿quieres ir más en serio, más en serio, más en serio? Deja que alguien le ponga nombre y apellido a tu pecado. O sea, ve con alguien y dile, dime en qué estoy mal. Obviamente él habrá pecados que no va a discernir de ti porque son cosas que haces en lo oculto. ¿Sí me explico, hermanos? El Señor quiere, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice, celebremos la Pascua con panes de sinceridad y de verdad. El Señor quiere que nosotros vayamos delante de Él y le digamos, Señor, yo estoy luchando con esto. Yo sé que cuando uno, y sobre todo uno, si es un hombre el que dice esa frase, siempre las personas piensan, es como una implicación sexual, porque los hombres son los únicos que batallan con la sexualidad. No, hombres y mujeres por igual. Pero cuando se habla de luchar contra el pecado, tampoco significa que automáticamente estamos hablando de una connotación sexual. ¿Estás batallando con sujetarte a tu esposo? ¿Respetar a tu esposa? ¿Eres impuntual? ¿Pides prestado y no pagas? ¿Te gusta el chisme, hombre o mujer? ¿Eres criticón? ¿Sí? ¿Iracundo? ¿Perezoso? Ayúdenme, ¿qué más? ¿Afanado? ¿Envidioso? ¿Egoísta? ¿Avaro? ¿Qué más? ¿Tu trabajo es tu Dios? ¿Tu trabajo es tu Dios? ¿Tu esposa es tu Dios? ¿Tus hijos son tu Dios? ¿Tus viajes, tus selfies, tu estatus económico? ¿Man? Las redes sociales. Tantas cosas, hermanos. Por eso es que les digo que todos pecamos de tantas formas. O sea, el Señor Jesús dice, mira, si vas a ir a quitarle la viguita, esa cosita chiquita que se le metió a tu hermano en su ojo, asegúrate de quitarte el barrote que traes atravesado.
para que puedas ver bien. Asegúrate de eso. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, porque siempre nos estás limpiando y siempre nos estás diciendo, ven a mí. En mí hay abundancia de gracia, abundancia de perdón, de restauración. Y no he terminado en ti la buena obra que he comenzado. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has capturado por tu gracia, con tu gracia, Señor. Y nos vas a llevar hasta la meta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.